Gracias por la invitación. Por favor. Fabriciano fue un ser muy especial, Sí. De hecho tiene el don de no irse definitivamente. Y eso que vos contás recién de Hugo es real, es una línea de trabajo que Fabri siempre fue de alguna manera bajándose al equipo. Cada bienal termina y antes inclusive de que termine ya se está trabajando en la siguiente. Es verdad que aquel primer concurso en el 88 generó algunas tensiones, el arte y sobre todo la intervención artística en el espacio público genera tensiones, pero fue una idea muy osada, fue casi un experimento social. No había antecedentes en América de certámenes y encuentros de escultura a cielo abierto, después de poder llevar adelante la obra en tiempo real. Y fue realmente, digamos, no solo para la comunidad, sino para los escultores que, acostumbrados a trabajar puertas adentro, tuvieron que salir y hacerlo en un espacio abierto, interactuando con la gente. Esa fue la semilla que, bueno, hoy creció y se transformó en un enorme árbol que es la Bienal del Chaco. Qué bueno. Yo te voy a hacer alguna pregunta, va a estar Nico, pero a José también. Hablábamos hace un rato fuera del aire, pero se me salen estas preguntas a mí. ¿Qué edad tenías en el 88 vos? Contabas hace un rato que un día te levantaste y veías dos señoras ahí en tu casa. Claro, sí, totalmente. Cuando empezó, ¿no? Cuando empezó en el 80. El tema es que Fabriciano Sí. estaba radicado en Europa, vuelve recién en el 83, pero siempre que regresaba un poco empujaba la idea de poder hacer en Resistencia los mismos certámenes y encuentros de los circuitos que participaba él digamos, en los países en los que vivía y en toda Europa. Y que en el 88 consigue reunir las voluntades de un grupo de amigos, del gobierno de la provincia en aquel momento, y se hace el primer concurso. Entonces yo no estaba involucrado en esa actividad porque era chico, debería restarle legalmente. Sí. Pero era chico, digamos. Te imagino con la pelota acá. Bueno, esa es la foto, Claro, esa es la me foto. imagino. Bueno, y como decís vos, de repente un día desperté y había dos señoras extrañas viviendo en casa, porque en esa época los escultores se alojaban en casa de familias, de amigos. No eran 10, fueron 38 en aquella oportunidad. ¿Ya del 88 fueron 38? Fueron 38, eran un encuentro nacional. Y bueno, después, con el tiempo, se fue transformando en americano en internacional. Hoy, con orgullo, ese certamen escultórico que está al centro de lo que hoy podemos vivirlo como una experiencia de arte público y una manifestación enorme que involucra casi todas las disciplinas y mucha asistencia de público, pero en particular la actividad escultórica está considerada entre los más destacados del circuito internacional, y eso es como, bueno, para nosotros en retrospectiva, no solo para la Fundación, porque esto fue una construcción colectiva de aquellas primeras voluntades que se unían como para ofrecer una cena o la casa para algún escultor, hoy se siguen expresando a través de diferentes mecanismos, digamos, del rol del ciudadano, de las empresas, del Estado. Es fundamental para que de alguna manera esto salga adelante y bueno, hoy tenga el posicionamiento que tiene en el mundo del arte y sobre todo de la escultura. Una más. Sí, ¿no? No, chiquita, y como es, cuando venía para acá en la bici, decía, le voy a decir una cosa, tenés que poner una escuela de gestión, porque la gestión es enorme, ¿no? Viajar, ir, conozco uno de los, Marcelo Nieto, que trabaja en la fundación. Un amigo. Sí. Tuviste que viajar bastante en esta oportunidad, trabajar con embajadas, es una gestión grosa, ¿no? La verdad es que hay mucha gestión, pero el equipo es enorme y fundamentalmente no solo que es capacitado, sino que es un equipo comprometido con el proyecto. La articulación desde las puertas para afuera con la Fundación
también es una dimensión súper importante, claro, porque hay otras fundaciones, otros actores que de alguna manera, otras instituciones, fundamentalmente la articulación pública-privada fluye de una manera fabulosa, pero es verdad que con el tiempo este certamen internacional se convirtió en un espacio también de referencia para los países que tienen artistas participando en el marco de Bienal. Hace varias ediciones que venimos consiguiendo el apoyo directo de los países que tienen escultores seleccionados para participar, y a través de las embajadas venimos logrando resolver, bueno, la posibilidad de obtener recursos, que eso es muy importante, que se involucre directamente no solo con los escultores, últimamente con los músicos del Festival Filarmónico, que es otro de los programas, y se da esto, ¿no? O sea, la articulación entre los actores locales, nacionales, internacionales, también la articulación público-privada. Hay ahí ahí es como que está la magia, y un poco lo que explica esta plataforma diversificada para de alguna manera planificar y organizar, que nos permite a nosotros poder pensar en la continuidad de un proyecto que no es una visión mía, sino fue una visión de Fabri. En el 2012, en una conversación me dice: tenemos que buscar la manera de que esto pueda ir, digamos, pueda trascendernos, es decir, que este conocimiento no quede en mí y en la fundación, en la comisión original. Sí. Sobrepasó todo, me parece, ¿no? Bueno, bueno, fue un desafío hermoso. Es lo que hablamos, ¿no? O sea, la capacidad de trabajo hace eso, ¿no? Sí, creo que Fabri, bueno, esa visión pudimos interpretarla, convocamos en ese momento a un especialista en sistemas de gestión, trabajamos durante 2 años, desarrollamos, formalizamos un sistema de gestión de calidad que en 2014 logramos certificarlo con normas ISO 9001, es decir, los procesos de organización de la Bienal están certificados con normas internacionales de calidad. Eso de alguna manera nos permite poder pensar en la organización más allá de las personas, apoyada más en un sistema y en los roles, y de alguna forma eso nos trae un poco de tranquilidad y nos permite trabajar 2 años vista. Ya sabemos de alguna manera por dónde hay que transitar los caminos, y bueno, y lo hacemos. Así que... ¿Cómo es la selección de los escultores, no? Porque es un evento que le abre, como bien estaban diciendo recién, le abre las puertas al mundo. ¿Cómo es la selección de los escultores que vienen de afuera? Porque entiendo que hay un reglamento. Exacto. Hay un certamen, un concurso, de ese concurso participan 10. Complementariamente hay artistas invitados, porque nosotros estamos buscando permanentemente enriquecer la experiencia del taller a cielo abierto, ¿no? Entonces, pero eso de alguna forma complementa la actividad central, que son estos 10 artistas del mundo que van a trabajar durante una semana en el predio. Y el proceso de selección es un proceso complejo, tiene 3 grandes etapas, y digo complejo porque a modo de referencia, en esta edición la convocatoria llegó a tener 439 postulaciones de escultores de 70 países. En un primer momento, grandes maestros de la escultura contemporánea, con trayectorias impecables de los 5 continentes. En un momento interviene un primer comité curatorial que es externo a la fundación, es un comité que está formado por referentes de las artes y por académicos, gente no necesariamente de Argentina, son de diferentes países, relaciones que hemos ido cultivando a lo largo de estos 40 años, y hacen una primera selección con criterios artísticos. Nos deja ya un grupo más reducido. En esa instancia entra un equipo técnico que evalúa cuestiones que tienen que ver con, bueno, cálculo estructural, cuestiones paisajísticas, aspectos de seguridad. Hay que recordar que las obras que se producen en Bienal siempre terminan ocupando algún espacio público de la ciudad, y una obra en el espacio público tiene que tener características particulares. Y finalizada esa selección, que se hace como un descarte de aquellas que no calificarían por alguna razón técnica, entra un equipo de curatorial interno, que nosotros, un poco en broma, un poco en serio, le decimos que ustedes pescan en la pecera, ¿no? Porque es verdad, digamos, elegir 10
pero no, hacen un gran trabajo y siempre se elige por la trayectoria, por el proyecto artístico y fundamentalmente una variable de corte inevitable es la nacionalidad. Es decir, que queremos que haya una representación nacional y eso es lo que nos garantiza a nosotros que cuando tenemos los seleccionados, hablamos con las embajadas y nos ponen a disposición todos los recursos para que ese escultor aterrice en la Bienal del Chaco y pueda representar también a sus países. Claro, qué trabajo tremendo. Ustedes reciben un proyecto de idea, porque por ahí tienen como consignas, digamos, las esculturas, ¿no? Es tipo también un trabajo de concientización dependiendo de lo que el artista quiera expresar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esa cuestión? Claro, el artista postula completando a través de nuestra plataforma web un formulario que tiene para que deje sus datos personales, pero también sus datos que acrediten la trayectoria artística y un proyecto. Este proyecto es básicamente un boceto, se le piden dibujos técnicos, maquetas, fotografías, para que nosotros podamos analizar no solo de alguna manera la calidad artística del proyecto, sino la viabilidad técnica que les contaba antes, y a partir de ahí, bueno, ese proceso de selección se va desarrollando. En las primeras instancias, es decir, es el primer comité externo, no mira técnicamente el documento, sino que de repente mira el currículum, mira un poco la propuesta artística, y si esa obra se va a poder hacer o no, es un problema del grupo siguiente, ¿no? Entonces, en esa instancia, cuando de repente dice, bueno, no, esto estructuralmente es complejo, o acá hay demasiados cortes en el acero, y esto va a ser muy costoso llevarlo adelante, entonces empiezan a descartar hasta que finalmente quedan los proyectos viables que han pasado por estos procesos, y cuando uno selecciona estos artistas, ya está seleccionando grandes maestros de la cultura contemporánea. ¿Y qué otras actividades giran en torno a lo que es la Bienal? Digamos, por ahí actividades que se realicen antes de cara a lo que se va a venir. Bueno, la fundación tiene, digamos, varios proyectos, pero dos grandes proyectos centrales. Uno, por supuesto, que es la Bienal del Chaco, y el otro está relacionado con la conservación y restauración del patrimonio escultórico público. Resistencia tiene hoy casi 700 esculturas emplazadas en veredas, bulevares y parques. ¿Puede ser 656? Sí, totalmente. Con un patrimonio que ronda las 730, sí. Están pendientes de emplazamiento. Obras que vienen de la época del Fogón de los Arrieros, que son quienes inician esta gesta de la ciudad museo, emplazando obras premiadas de grandes maestros y también de artistas emergentes que después fueron leyenda. Bueno, obras emplazadas en los espacios públicos, las primeras 100 obras vinieron de la mano del Fogón, y a principios de los 90 ya había fallecido Aldo Boglietti, sí, y Efraín, que fue integrante de la primera comisión directiva de la Fundación Urunday. Un poco bueno, Fabriciano fue como su hijo artístico, digamos, lo convence a Fabri y a la Fundación para que lo ayuden a emplazar unas 30 esculturas que quedaban pendientes de comprobar, y una vez que se terminan esos emplazamientos es cuando intencionalmente aquella madera de los primeros concursos se cambia por materiales no perecederos, como las piedras, los mármoles, los metales, con el objetivo claro de que esas obras pasen a formar luego parte del patrimonio escultórico, y a través de la Bienal, bueno, más de 500 esculturas fueron emplazadas en los espacios públicos. Bienal es un proyecto que está conectado profundamente con la conservación y restauración del patrimonio escultórico, porque ahí se cierra el círculo virtuoso. La obra que nace en la Bienal encuentra luego un espacio en las veredas de la ciudad, digamos, integrándose al patrimonio. ¿Cómo se eligen los materiales en cada Bienal que se van a trabajar? ¿Cuál es el criterio? Esa es una decisión que un poco la vamos tomando en función tenemos una base de datos completa de las obras que están patrimonializadas. Por supuesto, grandes obras de casi todos los maestros de todos los tiempos de la Argentina, y también de los últimos 30 años de la cultura contemporánea que han venido a Resistencia. Tenemos el catálogo, tenemos identificados qué cantidad hay por cada material, y un poco eso es como
es lo que nos va guiando siempre con la consigna de generar diversidad de tamaños, de materiales y de alguna manera enriquecer la experiencia del circuito, digamos. Entonces, esa decisión se va tomando en función de por ahí cuáles creemos nosotros que podría hacer falta incorporar. Bueno, te taladramos sobre la parte interna, sobre todo lo que es el proceso, lo interno. ¿Qué va a ver la gente este año? ¿Qué va a ver la gente este año en esa monstruosidad que es la Bienal, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas va a haber? ¿Qué nos podés contar? A mí me gusta empezar por el sí, centro, ¿no? Sí, que digo que lo que me sorprende cuando lo miramos en retrospectiva es cómo ese concurso nacional hoy se transformó en quizás una de las mayores experiencias de arte público de la Argentina y de la región, pero nuevamente 10 escultores del mundo en escena y en acción, vamos a poder verlos trabajar en tiempo real. Esto no es habitual, es decir, es difícil encontrar a 10 grandes escultores trabajando, sí, quizás en una muestra, uno va a una muestra colectiva, pero acá ver producir una obra que después nos queda, sí, es fantástico. Complementariamente, en la dimensión escultura están los artistas invitados que les comentaba hoy, hay una muestra de escultura en pequeño formato, también la artesanía ocupa un lugar protagónico, 80 maestros artesanos argentinos, bueno, de todo el territorio, van a estar en el Zoom del predio. Se complementan a estos artesanos alrededor de 400 artesanos de pueblos originarios, de 10 comunidades del Gran Chaco americano, que esto lo trabajamos con Gonzalo Suárez López, es una de las actividades complementarias más poderosas y que viene creciendo, hoy considerado uno de los encuentros y ferias de artesanía más importantes de la Argentina, estamos entre los primeros 3. Un festival filarmónico juvenil, que es una actividad fantástica, tiene muy poca difusión, pero en la semana de la Bienal 120 músicos, alrededor de 120 músicos instrumentistas de la Argentina vienen a la Resistencia y son capacitados por músicos integrantes de orquestas internacionales que, al igual que los escultores, a través de las embajadas logramos que vengan a capacitar a estos jóvenes músicos argentinos, que terminan en una gala, una de las 9 galas que tiene el Domo durante esa semana. Es un ensamble filarmónico, alumnos y profesores, con presencia de los embajadores, inclusive de los países que nos han facilitado la posibilidad de tener a estos músicos para capacitarlos. El Madre Canción con Coqui Ortiz, que la Bienal pasada tuvo su primera edición y que fue un éxito, bueno, el primer simposio de la canción argentina, fantástico. Hay artes escénicas en el Domo, en el escenario principal, está la Gitana Bienal, que es un escenario pensado para jóvenes artistas emergentes de toda la provincia, y bueno, otras actividades que de alguna manera van tomando protagonismo, el Congreso Internacional de Artes con la Facultad de Artes de la UNE, esto se hace en el espacio Sinergia, con un poco el Banco del Chaco, que es como el gran mecenas de esta actividad académica que viene creciendo en cada edición, y abrazando la experiencia, una expo que entre el pequeño emprendedor, el artesano y las grandes empresas mecenas o sponsors de esta actividad, tengo que destacar el apoyo del sector privado a través de la ley de mecenazgo, que es una bendición, sí. Es fantástico. Bueno, esa expo hoy reúne más de 650 actores, principalmente en la economía local, y bueno, con lo que eso significa, ¿no? Sobre todo creo yo que haber transitado ya 3 ediciones anteriores siendo uno de los destinos turísticos elegidos durante las vacaciones de invierno, uno de los 10, es como, digamos, un dato importante que de alguna forma se genera, digamos, ¿no? Se genera sin buscarlo, pero digo que el impacto en la previa como industria cultural y durante la Bienal a través de la actividad turística, ya medido con Facultad de Ciencias Económicas, bueno, objetivamente, ¿no? Con un sistema de base y científicamente, bueno, se refleja ahí cuál es el impacto económico y social que la Bienal de alguna manera le produce a la economía local. En general, cuando hablamos sobre la Bienal, que nos interesa, pensamos que
con la Bienal cada vez hay más artistas en el Chaco. O sea, genera, ¿no? O sea, que los chicos vean, ver producir todo lo que es la Bienal, genera una animosidad para dedicarse al arte. Eso pensamos algunos, ¿no? 100%. Yo creo que nosotros somos un pueblo sensible, de hecho está ahí, ¿no? Sí. Valoramos y respetamos la obra en el espacio público, y el escultor es recibido en Resistencia como un rockstar. Sí. Ahora estamos venimos siguiendo de cerca un simposio que se desarrolla en los países, digamos, en los países árabes, con muchísima disponibilidad y recursos a disposición, con maquinarias de primer nivel, con los mejores materiales, sin gente. O sea, son propuestas que están bárbaras, digo, que están muy bien realizadas, muy bien organizadas, hay muchos de estos en el mundo, pero lo que sucede en la nuestra, esto de que el protagonismo del ciudadano, pero además, digo, este efecto turístico, es algo bastante singular. Lo que nos pasa, creo, como resistencianos, esto de entender a la escultura como uno de los rasgos de identidad contemporánea, digamos, y es algo fantástico y que yo creo íntimamente que se produce porque nosotros tenemos la posibilidad de ver nacer una obra de arte que después pasamos a encontrárnosla, bueno, de camino al trabajo, a la escuela. Me parece fantástico eso. Hay una sensibilidad en el resistenciano y hay un vínculo muy especial con el arte como mecanismo de resistencia. ¿No? Sí, totalmente. La resistencia en el sentido de resistir. Todo, cuando hay un referente importante también genera, ¿no es cierto? Y en este caso en el arte. Hay una pregunta que, ¿cómo se llama? Te la voy a hacer difícil. ¿Cómo es? No sé cómo está funcionando ahora esto que te voy a preguntar, pero siempre fue como conflictivo. No sé cómo haces para salir a la calle después. El premio del jurado y el premio del público. Siempre hubo ahí un conflicto, gente pero no, ¿por qué? No, eso es una porquería. Le paso el mate para hacer Pará, ¿y te acordás cuando el escultor le hizo los dos tajos al tronco y lo clavó? ¿El que está en la plaza? Bueno, yo cada vez que paso... Claro, ¿y sabés que es el Daniel Peralta, el artista? 90 y algo, fue 91 creo. Eran anuales. Estuvo toda la semana, pero sin acercarse al tronco, y estaban como locos, ¿viste? Era, ¿qué pasa que no trabaja? Estaba la gente ofendida. Y el último día llegó, hizo 2 cortes, sacó el respaldo del banco, encastró el tronco en el banco y dijo: recorrí esta ciudad, está llena de esculturas hermosas, y quería que la mía quede integrada a la ciudad para qué cabeza, ¿no? Claro, pero vas laburando. Fantástico. Porque, a ver, voy a adivinar. Conceptualmente fantástico. Por ahí, no sé si ya mandó el boceto antes, en ese momento, no sé si recordás. No recuerdo porque claro. eran los primeros concursos. Yo estaba por ahí, no estaba tan involucrado. O como estaba espectador. Voy a ver, ¿no es cierto? O sea, no es un chanta. Es un tipo que voy a ver qué hago para... Y genial, ¿no? Apareció. Bueno, una obra conceptual para mí brillante, pero sobre todo porque provocó la discusión. En los bares, en vez de fútbol, se hablaba de eso y bueno, fue muy controvertido. Que suceda eso es fantástico. O sea, el arte tiene que incomodar y que interpelar, y estuvo muy bueno. No sé cómo está funcionando ahora eso que te pregunté entre el jurado y el público. Muy bien. Y te voy a contar. Ahí empezó a... Con el tiempo, claro. Esas líneas, esas elecciones se van acortando las diferencias. Mira, nosotros... Era un clásico, ¿eh? En cada concurso, en cada bienal, era un clásico, la pelea del público con el jurado. Bueno, sí. Pero está bárbaro que suceda. Pero vos sabés que para alivio nuestro, empezaron a acercarse las posiciones progresivamente. Eso habla de que también nosotros vamos internalizando y vamos formándonos, pero recuerdo que en los primeros certámenes
siempre el público elegía la figuración, esas obras que podía entender, digamos. Claro. Y bueno, lo no figurativo era como cuestionado. Y ahora, fíjate vos que en la Bienal 2022, por supuesto el premio del jurado y del público no coincidió, pero el de los niños coincidió con el del jurado. Mirá vos. Mira qué interesante. Súper interesante. Sí. Genial. Porque viste que vota el público, pero los niños tienen como un capítulo aparte, digamos. Vos salías al otro día de la elección y era el tema del día de la semana. Estos no saben nada. Sí, era tremendo. Es muy bueno. José, muchísimas gracias por estar. No sé, ¿qué otra cosa nos querés comentar? Yo por ahí, Sí, porque este es un programa que se escucha y se ve en muchas partes del mundo, por ahí para las personas que recién se están enterando, recién se están conociendo, que no son de Argentina, más o menos la fecha o cuándo van a poder tener más información sobre el evento. Les voy a, en primicia, les digo, el día 6 de marzo vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial. Se van a conocer en un acto público quiénes son los artistas seleccionados, claro, y cuál es el programa de actividad. Claro. En abril lo vamos a estar haciendo en Buenos Aires. Siempre lanzamos primero en Resistencia, después el lanzamiento nacional. Y bueno, básicamente a partir de ahí ya entra el reloj en la cuenta regresiva. Del 17 de julio, 17 llegan, acto de bienvenida, 18 empiezan a trabajar, 25 de julio trabajan, 26 es el último día en el predio, y de ahí se van para Castelli, que bueno, esto es un poco la idea de completar el circuito, es que puedan ir al portal del Impenetrable para poder llevar adelante una actividad similar, pero en diálogo con las expresiones culturales y artísticas de la región del Impenetrable. Claro, qué belleza, muchas gracias por estar, la verdad que es un evento sumamente importante, ya no solamente para los chaqueños y los argentinos, sí, sino también para el mundo. La Argentina, la región y el mundo. Exactamente. Muchas gracias. Un placer y bueno, vamos a estar esperando. Yo me quiero despedir con una pregunta de las mías. A lo globo. A lo globo. Se enoja mi compañero a veces porque soy personal, le hago yo a la gente. ¿En qué momento de la montaña rusa estás? Febrero. 7 de febrero. ¿En qué momento de la montaña rusa estás? Bueno, estoy en el tramo antes de la curva, ¿viste? Ahí mismo. Pero estamos bien, estamos tranquilos. Bueno, comentaba yo, esta que contaba Lota, ¿no? Que ya empiezan a trabajar para la que viene, están a full, pero bueno, termina y te quedas como en el nido vacío, como se dice. Sí, baja, ¿viste? Como que la adrenalina. Aparecen todas las cuestiones existenciales de nuevo ahí. José. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. ¿Estamos acá? Sí, por favor. ¿Puedo? José, por tu ¿Puedo meter un bocadillo? Pero por supuesto, es tu programa. Bien. Hoy tuvimos el placer de que los amigos conduzcan porque teníamos que estar más distendidos. O sea, tenemos otras actividades y por ahí no dormimos la noche, tenemos que recuperarnos. Vos sabés cómo es el Sí, es full time, full life. En la creatividad permanentemente tenemos que, claro, de alguna manera responder a todas las situaciones, ¿no? Y me preguntaba, después de tantos años, ¿cómo responde el chaqueño ante un movimiento tan fuerte, digamos? Es como un movimiento de suelo, ¿no? Que se siente en el Chaco en cada bienal. Es algo, para mí es conmovedor, es algo muy potente en el sentido de que uno ve cómo cada uno desde su lugar se prepara, espera, aporta. Hay un acercamiento y un nivel de pertenencia que es realmente llamativo. Hay una sinergia que es poco frecuente. Nosotros lo vivimos como a veces con la sensación de que ya es una entidad que le pertenece más a la gente que a las instituciones, por así decirlo. Es impresionante, como desde el pequeño emprendedor, el artesano,
cómo desde su lugar cada uno se predispone y hay creo que un sentimiento de orgullo ahí, hablo en el plano individual, ¿no? Sí. Donde a cada uno de nosotros creo que nos gusta y de alguna manera nos hace sentir orgullosos el poder lograr colectivamente ponernos de acuerdo, aunque sea en algo, Sí. y de alguna forma llevar adelante una actividad que hoy proyecta a la provincia a nivel mundial. De verdad les digo que el concurso de escultura del Chaco, que si bien contiene todo lo demás, que es un poco lo que charlábamos recién, es un referente en que los escultores, que la comunidad escultórica en el mundo, bueno, lo tiene en cuenta en función de haber pasado o no por el Chaco, hace la diferencia. Y eso creo que es muy valioso. Y vos que, a ver, vos que estás permanentemente en todo el diseño de lo que es tamaño de evento, porque realmente es fastuoso, depende de la perspectiva que nos fijemos, digamos, para observarlo. ¿Cómo es el día después del organizador? Cuando ya todos se fueron, cuando quedó el silencio, una de esas noches que quizás no quede nadie por la calle, pero te gusta caminar y posiblemente te encontraste con un par de esculturas y alguien que te dijo simplemente hola. ¿Cómo es esa jornada del después? Bueno, la satisfacción yo estoy desde que Fabri no está, físicamente, nunca No. deja de estar, ¿no? Claro. Y de alguna forma nos ha tocado cumplir esa profecía que Fabri respondía a la pregunta cuál fue la mejor de todas. Fabri te decía la próxima. Claro. Era la manera de decirte hay que laburar para que la próxima sea mejor que la anterior. Esto se viene dando en todos los sentidos, en promedio, digo, en general, los aspectos centrales van de alguna forma evolucionando positivamente. Hay una sensación de satisfacción y hay una sensación de vacío también, ¿no? Es bajar de 100 a 0 en un ratito. Si bien hay una semana del desarme y nosotros hacemos reuniones con el equipo, se arman los balances por sector, eso de alguna manera hay como un periodo más de trabajo, pero ya más en una instancia reflexiva y sin la adrenalina de tener que... Pero bueno, uno también hay eso, ¿no? Hay satisfacción y hay vacío. Me gustó lo que dijiste y lo veo así, ¿no? La Bienal es de la gente. Porque ustedes con la fundación y toda la organización están al lado, o sea, hablando bien, no son figuretis, digamos, no están ahí todo el tiempo, o sea, están trabajando todo el tiempo en las sombras y es de la gente la Bienal. Es muy interesante eso, porque con mucho menos hay gente que sale todos los días en los medios. Aprendimos de Fabri, claro, y de la comisión directiva fundadora. Era un capitán con un uniforme de soldado, Fabri, siempre claro, estaba sí, de alguna sí. manera conduciendo y nosotros veíamos que de repente uno aprende uno es lo que hace, ¿no? Y uno aprende de lo que el otro, de que el que lidera, digamos, lo que hace, y no había, yo coincido que creo que ahí hay como un espíritu que se conserva y que tiene que ver con esto de que Fabri entendía que de alguna manera, él lo decía cada rato, ¿no? Una frase que decía, estamos haciendo del arte un bien de todos. Bueno, creo que en definitiva hoy eso se expresa de una forma clara porque de repente esto se ha transformado en algo que va mucho más allá de una manifestación artística. Hay acá un fenómeno social impresionante y en definitiva, bueno, creo que eso no ha sido impuesto, ha sido trabajado. De hecho, así nace. Sí. En el 88 no existía la fundación, era un grupo de amigos que se juntó para que esta primera experiencia se haga, y fue la gente la que empezaba a preguntar si el año que viene se volvía a hacer. O sea, en su génesis
y ahí se decide conformar la fundación para darle continuidad, pero no, confieso que no había intención en el primer certamen de darle continuidad, había intención de provocar el momento y ver qué pasaba, pero no estaba pensado eso como para darle inicio a un ciclo. Y bueno, y fue amor a primera vista, ese primer concurso. La gente fue a la plaza, se volcó masivamente y a partir de ahí, bueno, hasta hoy, digamos que... Vos hablabas de una provocación recién. ¿Cómo esa provocación, cómo la recepciona el mundo cuando alguien de ustedes se comunica con el resto de la humanidad? ¿Qué se dice? ¿Qué es Chaco para el resto del mundo? ¿Existe Chaco? Nosotros permanentemente aquí planteamos la cuestión del planeta Chaco, aquello del concepto que nos quisieron encerrar, que lo que acá pasaba no pasaba en el mundo. Y en esa alegoría tratamos de sintetizar siempre y aclararle al resto de la comunidad que somos parte de un mismo planeta, somos parte de una misma comunidad. ¿Cómo ese otro que está en otra parte, cómo recibe cuando te comunicas con ese alguien por esta situación? De lo que puedo testimoniar es de lo que Chaco es para el mundo de la escultura. Y créanme que ocupamos un lugar de privilegio. No sé, digo, y está buenísimo que suceda eso, porque como parte de la sociedad también creo que durante mucho tiempo, bueno, hemos terminado creyendo el relato de que estamos en la periferia, no valemos tanto. Bueno, de repente creo que esto rompe la narrativa. Sí, eso te iba a decir. Rompe la narrativa y creo que es un lugar en el que nos sentimos bien y se conecta con lo que decías antes. La energía de la gente, desde el que tiene su espacio como expositor hasta el visitante, es distinta. Digamos, hay algo que sucede en esos días, no sé si más allá, digo, más allá no seamos obsecuentes, digo, pero yo digo, yo lo siento así, digamos, no sé si ustedes lo sienten así cuando... Hablábamos hace un rato que el tema de la semana era el jurado y el público, digamos, o sea, esto tiene ya 40 años, o sea, lo que se vive en la población. Sí, se dice en términos sociológicos que después de 25 años se transforma en un sentido cultural algo, digamos, cuando se hace carne en la sociedad, ¿no? Yo creo que esto es parte ya de la cultura, por lo menos del residencial. Sí, 100%, eso estoy seguro. Creo que hay que hacer un esfuerzo más para federalizarlo, digo, en términos provinciales. Estamos trabajando para que, de hecho, la participación del interior de la provincia sea cada vez más activa con sus contenidos artísticos, con sus emprendedores, con sus artesanos. Queremos que esto sea un momento para poder conectar, para que ese mosaico, digamos, que cultural que somos, tenga de alguna manera la posibilidad de ser visibilizado y de ser valorado, aprovechar de repente durante una semana. Bueno, tenemos este acontecimiento que nos pone un poco al centro de la escena, por lo menos artística, de la Argentina y en términos escultóricos del mundo. Creo que me parece interesante que también sea un espacio para... ¿Alguna vez pensaron en esta especie de nueva Atenas, digamos, en el mundo contemporáneo y en esta parte del mundo que nada tiene que ver con el centro de la civilización? No, disculpame la pregunta, no te saqué de foco, siempre saco de foco a medio mundo, pero bueno, es la característica, ¿no? Si lo pensamos formalmente, no, me estás invitando a que lo haga, digamos, pero no... bienvenido sea, entonces. No. Yo creo que Resistencia tiene un enorme potencial como destino turístico internacional. Creo que haría falta aprovechar. Esto es lo que de alguna manera hemos construido como sociedad, digo, ¿no? No tenemos mar, no tenemos montañas, no tenemos naturaleza ahí hermosa, pero Resistencia en particular tiene como este vector que hace que vos tengas una de las colecciones de esculturas públicas más valiosas. No los quiero aburrir, pero... No, para nada. Digo, una obra de Lucio Fontana en la vereda de Banco Nación. Uno, si quisiera ver obras de Fontana, tendría que viajar a Europa, pagar entrada a un museo. El León de Damasco, una obra de Milko Basaldela donada por Udine a la ciudad de Resistencia, una original,
cuando se cumplieron los 100 años. Es una obra que tiene, digamos, 5, son una serie de 5, uno de ellos está en la colección Guggenheim en Nueva York, y nosotros la tenemos frente al Parque 2 de Febrero, ahí en la plazoleta del Regatas, obras de Kossice, de Curatela Manes y otros grandes, que de repente yo digo, hay en Resistencia un potencial enorme, que por supuesto que hay que hacer. La vuelta de rosca es residencias artísticas, escuelas de escultura, aprovechar las vinculaciones que tenemos desde la ciudad, no solo desde la fundación, para poder pensar en que esa rueda complete la vuelta, pero hoy digo, es un activo importante. Resistencia tiene desde los años 30 una capacidad propia que muy pocos conocemos, ojo, me incluyo, digna quizás de compararlo en algunos aspectos con toda la regambre que tiene Ciudad de Buenos Aires, en muchos aspectos, salvando las distancias, el tamaño y una serie de cosas, ¿no?, que es natural que así suceda. Ahora, el valor de las esculturas trasciende, digamos, el hecho de este evento que es magnánimo, ya es marca registrada, como decías, en el mundo, pero por otra parte retroalimenta toda una concepción que por ahí se fue diluyendo en el tiempo, la fuimos perdiendo por algunas razones, ¿no?, que se las fue desalentando. Somos muy propensos a desalentar algunas cosas que son propias de la creación cultural del resistenciano. Fundamentalmente en el ámbito político suele ser o supo ser en algún momento así. No voy a culparlos a todos, voy a tratar de que algunos por lo menos quede vivo por si en algún momento llegamos a requerir de eso, ¿no? Pero me parece que esto retroalimenta nuevamente todo ese espíritu. Desde aquellas construcciones que son muy a la parisina, como tenemos el caso de la casa de Ferrando y algunas otras más, digamos, que son contrastes que se dan en un punto del planeta muy particular, muy especial. En otro momento y en otro programa yo solía llamarle a esto, y perdón por la autorreferencia, ¿no?, la capital de esta parte del mundo, porque es tan especial Resistencia. Totalmente. Es tan especial. Está más allá de los espacios territoriales y de las dimensiones geográficas. Resistencia en sí misma, por sí misma. Perdón. Sí, 100%, es hermoso lo que dijiste, tal cual. Yo estaba para agregar también, ¿no?, que el arte invita a repensar las cosas, obviamente, y por ahí todo esto relacionado al arte, lo que estamos por vivir con la Bienal también, que me agarro, ¿no?, de lo que decías de los niños que tienen la capacidad de ver cosas que por ahí los grandes no, y esa sensibilidad y esto de dar vuelta a las cosas o repensarlas de distintas visiones, digamos, es necesario también para lo que es el mundo de la política, de la economía, ¿no? Son cosas que creo yo tendrían que volver desde el arte hacia el resto, ¿no?, de los ámbitos, y que tienen que ver con esto también, ¿no?, de despojarse de la pretensión de adueñarse de las cosas y generar comunidad, ¿no? Esa es la única forma de que algo pueda quedar en la sociedad realmente. Totalmente. Nada que agregar a eso, que fue brillante, digamos. Totalmente. Espero que hayas disfrutado de esta mesa con estos colegas. ¿Y vos sos algo del gran Mario Doldán? Sí. Casi nada. Es la nena. Es la nena. Qué maestra. No, creo que tenemos un equipito bastante interesante. Por supuesto, la fruta no cae lejos del árbol. Claro, no, por eso justamente ellos estuvieron presidiendo la mesa hoy, no es casualidad esto. Sí, me pensaba armando de una manera especial, ¿no? Los últimos temas que hablaban, se me apareció la idea de, no se asusten, que yo voy a hablar de niños. La Bienal tiene 35, 40, 38 ahora y 40 en la próxima. Se me vino esta idea, ¿no? Me imagino un niño de 1 año que hoy tiene 38 años, ¿no? Que lo interesante que es la continuidad de las cosas, la evolución de las cosas, ¿no? Bueno, o sea, esa persona son
Tiene 40 años, es tremendo. Y bueno, es impresionante porque hay varias generaciones que ya nacieron con esto. A veces cuento yo que una vez fui con mis hijos chiquitos a Cataratas del Iguazú y el parque estaba cerrado, entonces fuimos a pasear un poco por la ciudad y el más chiquito, que de alguna manera hoy ya tiene 20, me dice, ¿y la escultura de acá dónde está? Y ahí entendí que él para él lo natural era que bueno, claro, porque yo lo llevaba caminando al jardín y pasaba por el hipopótamo, yo alquilaba en el centro en un momento, acariciaba el hipopótamo, pasaba por cosas, le daba la mano, y tenía un ritual con la obra, entonces caminamos varias cuadras y me dice, la cultura y ahí me di cuenta que en definitiva, bueno, nosotros hay generaciones que han nacido ya con de alguna manera... Interesantísimo el tema del hábito que se habla mucho en este programa, a través de ellos también, el hábito, ¿no? El hábito a la lectura, el hábito al teatro, el hábito al cine, el hábito a las artes. Totalmente. Como algo social que tenemos que compartir. Sí, y la capacidad del arte para conectarnos con quienes somos y para desde ese lugar pensar críticamente y interpelar. Y en Resistencia, lo fantástico es que la mayoría de las personas no sabe cuáles son los nombres y las firmas que hay detrás de esas obras, y así todo tenemos esculturas en las veredas y no necesitan vallado, porque yo creo que en definitiva uno no daña lo que es suyo. Exactamente. Así que es fantástico lo que sucede en esta Realmente. ciudad. Y la gente de esta ciudad es a convivir fantástica. con esa escultura, que es lo mágico de esto, ¿no? Más allá de lo que vos decías, que hay cuestiones que nos faltan y en las que estamos cayendo. El tiempo lamentablemente se nos va, vos sabés como en radio tendríamos toda la mañana acá. Un montón. Salvo que la conductora hoy nos dé un pequeño más de espacio. La entrevista es bellísima, la verdad que aporta mucho, sobre todo por esto, yo como politóloga, ¿no? Me encanta verlo así, de que es un todo también, que tiene como que alimentarse de un poquito de todo. Así que me encanta. Bien, 10 horas 56 minutos. Doldán, queda todo para la despedida de todos los muchachos y de mi parte simplemente hoy como invitado, un invitado más, digamos, a hacer unas preguntitas muy chiquitas. Muchas gracias. Te di permiso, ¿viste? Permiso. Te di permiso. Así nos vemos entonces de esta parte del programa. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes.